Pasamos a la segunda mesa, la energía como factor de competitividad empresarial. Nos acercamos pues a la necesidad concreta de nuestros socios del tejido empresarial. Hemos mandado en febrero de este año una encuesta sobre energía a nuestros socios y empresas alemanas en general en España, obteniendo 120 respuestas, y una de las preguntas planteadas era la siguiente: ¿qué parte de los gastos de su empresa suponen los costes actuales de la energía? Esto fue antes de la invasión de Ucrania del 24 de febrero. Lo habíamos preguntado en relación al precio antes y después del rally de precios, acaecido, como sabemos, a partir del segundo semestre del 2021. Ya había subido bastante, pero el rally fuerte llegó a partir del otoño del 2021. Dos breves comentarios. Vemos que el número de empresas que declaran que el coste de energía suponía menos que un 5% del gasto general de la empresa disminuyó ya en aquel entonces un 7%. Del 55% de las empresas baja al 48%. Hay que saber que muchísimas de estas empresas no son industriales, también son muchas del servicio o de comercio. En un porcentaje algo mayor de empresas, un 10%, disminuye el grupo de aquellas que declaraban que su gasto se situaba en el 5 y el 10%. Y es que ese mismo 10% se ve reflejado ahora en el rango de empresas que declaran que el coste de energía es entre el 10 y el 15% del gasto. Ha subido 9 puntos y con ello ya es el 15% de las empresas encuestadas que declaran que el coste de la energía es un 10 al 15% del gasto total de la empresa. En base a esto, y habiendo presenciado este último medio año una importantísima escalada posterior de los precios añadida, para volver a bajar últimamente, vamos a lanzar ahora la segunda pregunta al público, nuevamente con la aplicación Slido. Les invito a abrir la aplicación y verán allí una pregunta relacionada con su empresa, la misma que hemos visto antes en febrero. Se la planteamos hoy al grupo de empresas reunidos aquí. Por favor, indíquenos qué importancia tiene la subida de precios de energía actualmente en su empresa. Actualmente, septiembre-octubre del 2022. Muy importante, importante, poco, nada importante. No sé, no contesta, también es posible. Pero esto veo que no lo hemos reflejado. Bueno, impresionante la respuesta, porque tengan en cuenta que hoy el gremio de empresas que se reúne hoy aquí no son solamente industriales y mucho menos. Es un grupo relevante, pero yo diría que el 60% de los asistentes hoy, mínimo, son empresas de servicios y se dedican al comercio, importación y tal. Y fabricación con industrias, pues puede ser el 40%. Y el 51%, el coste de energía es un elemento muy importante, no importante, muy importante. Y importante el 40%. Bueno, con este trasfondo invito ahora a la segunda mesa. Tenemos la gran suerte de contar como moderador con Carles Navarro. Preside, como saben ustedes, probablemente muchos, BASF, uno de los grandes complejos petroquímicos aquí químicos de Tarragona, perdón, no petro, sino químicos. Carles es muy conocedor de la problemática del gas y el petróleo, porque no son solamente fuentes de energía para la empresa BASF en Alemania, España y donde sea, sino también materia prima para un sinfín de productos fabricados. Gracias, Carles, por haberte prestado a moderar esta segunda mesa. Contamos además con Bernardo Canavati, CEO de Bayer España. Bayer, como gran empresa farmacéutica, cuenta con más de 2.000 empleados en España. La actividad de la empresa la conocéis: farmacéuticos, consumer health y crop science también. Está también con nosotros Miguel Ángel López. Siemens España, como CEO de esa gran empresa, tiene una visión 360 grados como consumidor de energía, con las fábricas que tenéis en España, como productor de la misma, energía eólica, electrolizadores,
Y por último, estáis optimizando con soluciones digitales inteligentes el uso de energía en las industrias. Tenemos con nosotros a Neus Mas. Neus, ahí estás. CEO de Unex Aparellaje Eléctrico. Unex es empresa familiar catalana con unos 100 trabajadores, con lo cual Neus, miembro también de nuestra junta directiva, representa en esta mesa al tejido industrial de la pyme catalana. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Por cierto, Neus, felicidades por vuestro cambio de domicilio a 22 arroba, ¿no? Que habéis estado cambiando. Y luego está con nosotros Emanuel Pupelo. ¿Dónde está? Ahí, sí. Director de Estrategia de Producción de SEAT. Bueno, Manuel, a ti no te vamos a presentar o a tu casa, porque estamos en ella, así que si alguien no se ha enterado quién es SEAT, pues que se dé un paseo aquí por la casa. Todos aquí conocen vuestras instalaciones más allá de esta casa, en Zona Franca y en Martorell, y luego todos estamos interesados en saber lo que pasa en Sagunto al final, ¿o no? Bueno, Carles adelante, es una mesa muy interesante ver cómo afecta la energía al tejido empresarial nuestro. Gracias. Muy bien, pues gracias, Walter, por esta introducción. Gracias a todos por estar aquí y sobre todo a nuestros ponentes. Yo querría empezar con la primera ley de la termodinámica, por mi formación de ingeniero, que dice que la energía no se puede crear ni destruir, pero por supuesto se puede encarecer. Y de esa tendencia y de sus consecuencias sobre las empresas y su competitividad estamos aquí para hablar con nuestros ponentes de hoy. Dejadme que dé algunos datos que en parte ya han sido mencionados por Enric Juliana. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista de España estaba en 48 euros por megavatio hora en el 2019. Ahora está, en este momento, en 180, en octubre de 2022, y los futuros están en 212 euros. Por tanto, hemos multiplicado por casi 4 el coste de la electricidad en estos 2 años. En cuanto al gas, estaba hace un año, en agosto de 2021, en 30 euros por megavatio hora, y este 26 de agosto, cosa que ha referido Enric Juliana, ha llegado a los 350 euros por megavatio hora, es decir, factor 11, aunque desde entonces ha bajado hasta situarse por debajo de 100 euros por megavatio y en los últimos días incluso en valores tan bajos como a 40. Pero los futuros siguen estando por encima de 100 euros. Por tanto, parece que el problema de la electricidad no va a ser transitorio ni del gas, sino que realmente vamos a vivir con ello durante algunos años. Y simplemente por dar un dato que es conocido porque se ha anunciado en prensa, en mi empresa, en BASF, a la que hacía referencia también Walter, en el primer semestre de 2022 hemos tenido costes adicionales de gas de 1.700 millones de euros en 6 meses, adicionales. Lo cual supone pues, un impacto fuerte porque, como decías, sirve de combustible, pero también de materia prima. Por tanto, son datos que me interesaba poder compartir con vosotros. Y dicho esto, pues pasemos ya a la primera pregunta, que querría dirigir en primer lugar a Miguel Ángel, como CEO de Siemens. ¿Cómo os afectan los costes incrementados de la energía? ¿Y significa eso que estáis perdiendo competitividad frente a otras empresas de otros continentes? ¿Y como resultado de eso, hay deslocalización a la vista? Son 3 preguntas en una, casi. Pues, en primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. A mí me gustaría contestarte desde el punto de vista de los clientes porque es una visión más 360 grados y puedo confirmar que la mayoría de los clientes tiene ahora mismo una factura de energía que se multiplica por 3 o por 4 y algunos de los cuales han podido administrar con contratos a largo plazo que también existen, pues a lo mejor llegan a una multiplicación por 2. Es decir, esto es lo que se encuentra en cualquier conversación con los clientes y naturalmente también lo que se refleja al final en la compañía, en la nuestra. Esto, lo que ha ocurrido, pues que en el momento que los costes, además, no nos olvidemos que venimos de hay que abrir el abanico un poquito más, venimos de la crisis de suministros debido a la pandemia y además queríamos aprovechar esta situación porque aprendemos o queremos aprender después de crisis para localizar, lo cual
hace esta situación de subida de coste energético doble complicado, porque no solo te afecta a la producción que ya tenías aquí, sino te afecta a lo que quieres traer aquí. Y un ejemplo muy claro es el tema de los semiconductores. Nosotros, a propósito, semiconductores, Sí. yo he vivido ya 5 crisis de los semiconductores, razón de la edad. Cada vez que tenemos una crisis de semiconductores decimos tenemos que, en comités de crisis, tenemos que relocalizar e independizarnos de Japón y China, y después de medio año nos hemos olvidado. Esto es una realidad de los últimos 30 años. Lo comento porque ahora estamos un poco en la misma dinámica. Es decir, queremos localizar porque nos tenemos que independizar de todo suministro que tenga un cierto nivel de riesgo, y ahora el coste energético nos va a meter otra vez el freno. Con lo cual, esta situación es mucho más crítica de lo que a lo mejor es solo el precio de la energía, porque nos impide competitividad adicional para lo que queríamos reindustrializar en Europa. Y esto, pues, hay muchos aspectos, pero ya los comentaremos después. Muy bien. Pues perfecto. Entonces, en el caso de SEAT, Emmanuel, es la empresa más grande de Cataluña por facturación, también una de las principales entidades industriales del país. Y para vosotros, desde luego, la energía seguro que tiene un peso importante, aunque no el único. Hemos visto también la cuestión de los semiconductores. ¿Cómo os afecta a vosotros? ¿Y estáis en ese proceso de deslocalizar o de, digamos, competir con otros continentes? Es que la primera cosa que quiero decir es que toda la razón de los semiconductores, que nuestro sector, y no solo del coche, tiene que aprender de lo pasado. Tal vez lo olvidamos muy rápido cuando el negocio arranca otra vez, que las cosas van bien, entonces empezamos a dejar cosas. Eso creo que va a ser un gran paso en el futuro que tenemos que cambiar. Para la empresa de SEAT actualmente, con la crisis, me gustaría decirte que no tiene un impacto, pero tiene un impacto tremendo. Actualmente, con la crisis y de semiconductores, era un primer paso, el COVID era el paso sobre todo, y nunca pensábamos que viene de verdad una guerra, que puede pasar esto, pero también esto pasó y nos afecta muy, muy impresionante. Y tengo un compañero que siempre me dice que la única cosa que falta es que bajan los marcianos. Sí. Es la única cosa que nos falta, sí. Y después tenemos todo. Pero esta cosa es que estamos aprendiendo mucho. Ajá. Y esto es que quiero dar aquí de verdad una cosa muy positiva, porque con todas las crisis que tenemos estamos aprendiendo muy rápido y cambiando muy rápido. Porque también tengo que decir que no creo que el sector automóvil cambiará tan rápido al coche eléctrico sin esta crisis. También para mí es muy claro, porque era un empuje tremendo para cambiar las cosas y para que la gente reaccionara. Porque claro, si un coche va muy bien, entonces tú vas con el coche que va muy bien. Ahora tenemos el cambio y vemos que el cliente le gusta el coche eléctrico, y puedo decir también aquí muy claro, si una vez conduces un coche eléctrico, casi no cambias más a combustión, porque te lleva como... Sí, sí, mucha gente, como es consorcio, puedo decirlo, te lleva como un Porsche, sí, sí. Como es marca. Entonces es tremendo. Pero claro, nosotros ahora tenemos que hacer dos cosas. De una forma, todavía tenemos el coche de combustión que necesitamos para pagar la transformación. Eso todo eso tenemos que tener en cuenta, porque el dinero que ganamos ahora es con coche de combustión, pero lo invertimos para el futuro del coche eléctrico. Entonces, eso es un balance que estamos haciendo ahora, que metemos todo el dinero que tenemos en el cambio de la fábrica. Nosotros cambiamos ahora hasta 25, 26 la fábrica Martorell en un coche 100% eléctrico. Vamos a tener después, a partir de 28, ahí también 100% coche eléctrico, y eso con energía de fuera, de renovable. Ahí tenemos ahora muchos proyectos implementados. Nosotros lo llamamos SEAT al Sol. SEAT al Sol es que vamos a meter las placas solares en los techos, y ya estamos buscando también terrenos para ampliar y para hacer la fábrica autónoma. Eso ya es un gran paso que estamos ahora valorando, y eso va a ser el futuro para nosotros. Actualmente es el coche eléctrico sobre todo. Creo que es
un paso de un futuro que todavía no sé qué va a venir, pero creo que actualmente para nosotros en la automovilindustria es el único camino para arrancar de verdad ser verde. O sea, vosotros apostáis por continuar aquí, invertís de forma importante, no hay deslocalización. Si me preguntas evidente. si tenemos miedo a que alguien nos lleve el negocio, no. Ajá. Nosotros quedamos aquí 100% y lo puedo decir no solo como Seat Cupra, lo puedo decir como el grupo Volkswagen, porque el grupo Volkswagen, y ahora también estaba igual con el CEO Herbert Diess y ahora con el nuevo Oliver Blume, se posicionaron muy claro de España. España es uno de los primeros temas que tenemos y no hablamos siempre de España, hablamos ya de la isla ibérica. Porque nosotros, como sabéis, también tenemos una planta en Portugal, en Palmelas. Entonces tenemos siempre la visión un poco más global y tenemos ahora, claro, un plan, y ya lo dijo también nuestro CEO, Wayne Griffiths, que tenemos un plan de 7 billones que vamos a invertir en este país. Entonces, para nosotros está claro, nosotros quedamos aquí 100%. Y es un gran honor de estar aquí, porque yo creo que este país, creo que una cosa que este país, como yo vengo de Alemania, estoy ahora un año aquí, que todavía no lo tiene muy claro, que tiene todo en su mano. Ajá. Aquí hay todo en su mano. Ahora es solo llevar esto que tenemos aquí en la mano afuera. Pues muchísimas gracias por esta inyección de autoestima que nos proporcionas y por el compromiso que demuestra el grupo Volkswagen y SEAT en particular por nuestro país. Son mensajes muy, muy positivos. Gracias, Emmanuel. Bien, seguimos con Bayer, una empresa de Life Sciences con divisiones de agro y de farmacia, en las cuales posiblemente el coste de la energía no es tan relevante, pero hay otras consideraciones que también me gustaría que nos compartieras. Así es, Carlos. Bernardo. Y bueno, como lo has dicho, ¿no? A veces cuando pensamos en Bayer, pensamos únicamente en la parte farmacéutica, pero es cierto que tenemos un negocio también en la parte agrícola, en la parte de salud y alimentación. Y debo decir, ¿no? Cuando hablamos esta mañana en la primera mesa, que cuando hablamos del aspecto energético, no lo podemos disociar del impacto del cambio climático. Y yo diría también desde las iniciativas de sostenibilidad. En Bayer desde hace ya un par de años se han iniciado iniciativas a nivel global, primero para alcanzar la neutralidad climática en el 2030 y la descarbonización en el 2050. Esto nos ha llevado a iniciar muchos proyectos, iniciativas y modificaciones técnicas que han reducido y optimizado el consumo energético. Para darte un dato, únicamente en el 2021, cuando tomamos los costos directos e indirectos de consumo energético, apenas llega al 3%. Entonces, esto obviamente genera que el impacto sea muy limitado. Claro que esto ha sido, yo diría, en un sentido de anticipación, proyectos en los que nos hemos enfocado a transitar a energías verdes. Como ejemplo, en España ya desde hace un par de años en todos nuestros centros trabajamos con energías limpias. Y también nos hemos enfocado a tener proyectos de sostenibilidad, y por eso uso esta palabra, bajo este marco, en los que hacemos también uso mucho más eficiente de los recursos naturales, ya sea agua pluvial o energía solar. Y esto obviamente en el contexto pues, nos ha permitido, estando muy conscientes de la gravedad del momento en el que atravesamos y compartiendo desde el punto de vista de organización y desde el punto de vista social el sentimiento, pues que nuestro impacto sea mucho más manejable que para otras industrias como las que tenemos aquí, ¿no? Hacías la pregunta de deslocalización. Pues llevamos más de 120 años en España, tenemos varios centros de producción, centros de investigación y desarrollo en toda la geografía. Justo hace unas semanas celebramos el 80 aniversario de nuestra fábrica en Asturias, así que al igual que SEAT, por lo pronto el futuro lo vemos claro aquí, el compromiso con España está. Es cierto que el contexto tiene que acompañar, ¿no? Y siempre tiene que haber una correlación con las inversiones que se hacen en el país, también con el acompañamiento que se hace a las innovaciones que generamos desde nuestro punto de vista como industria farmacéutica y agrícola. Y permíteme que te repregunte, el hecho de que ahora España parece que goce de mejores costes de energía que, por ejemplo, Alemania o otros países, ¿tú ves que puede atraer más inversión de tu propio grupo hacia España? No es un paso natural, porque también tiene que haber la infraestructura y la tecnología disponible para los distintos procesos que tenemos o necesitamos para producir nuestros productos, pero sí podría llegar a ser un factor de decisión en el futuro, para futuros proyectos. No en los actuales, porque bueno, creo que es obvio que lo que está funcionando hoy tendría que haber una razón de muchísimo peso para poder evaluar una alternativa distinta a la actual. Gracias, Bernardo. Y cerramos la primera ronda con Unex, con Neus, más.
una empresa familiar, como ha dicho Walter, con casi 60 años de vida, con producción aquí en el país, dedicada a la fabricación de material aislante para instalaciones eléctricas y también, supongo que muy afectada por los costes incrementados de electricidad y de gas. Primero me gustaría dar las gracias a la Cámara de Comercio para que nos dé voz, porque normalmente, ¿no?, nosotros representaríamos el concepto Mittelstand, ¿no?, alemán, y al final somos casi el 99% de la industria, una industria resiliente, una industria industrial, una industria innovadora, una industria exportadora, que muchas veces pues bueno, nos quedamos un poco a la sombra. O sea que muchas gracias. Encantada de compartir banquillo, como decíamos antes que estábamos ahí sentados. Y sí, bueno, dicen los expertos que hemos pasado el año 21 y este año seguramente los años más estresantes del sector eléctrico, ¿no? Nosotros estamos en este sector. Al final lo que hacemos es transformamos materiales, entonces transformamos materiales termoplástico por inyección y por extrusión. En este proceso lo que nos pasa es que son procesos normalmente, depende, cada uno es diferente, pero intensivos en consumo de energía. Entonces, evidentemente, se nos ha duplicado. A nosotros teníamos contratos de estos de larga duración, bien negociados, pero ahora ya no podemos negociar, y se nos ha duplicado. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo nos ha impactado? Primero, continuamos produciendo aquí, tenemos fábricas en Barcelona y tenemos fábricas en Madrid. Somos de los que defendemos absolutamente estar fabricando aquí en el país. Y lo que nos ha pasado es que se nos ha duplicado el coste de la energía, pero es que se nos ha duplicado el coste de los materiales. Nosotros al final compramos materiales termoplásticos, que a su vez al proveedor, por un efecto del coste de la energía, también se le ha incrementado. O sea, tenemos el efecto directo y tenemos el efecto indirecto. Pero es que además estamos en un sector que nosotros vendemos, bueno, a través de distribuidores, pero al final el que instala es el instalador, ¿no? Este instalador no puede, o sea, este instalador a día de hoy está haciendo proyectos que licitó y que negoció precios de hace 2 o 3 años. ¿Qué le pasa? Este instalador a día de hoy tiene que hablar con la constructora y decirle, perdona, aquellos precios ya no son, evidentemente, cosa no fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que el instalador pierde margen, bueno, es menos competitivo, pero esto se traslada a toda la cadena de valor, porque nosotros al final estamos en el paso último de la cadena de producción del sector de la construcción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente son acciones que nos están pasando a día de hoy y que se está perdiendo competitividad. A pesar de esto, como somos unos fieles defensores de la producción, nosotros no pensamos deslocalizar. Sí que hemos hecho otras cosas que, bueno, que luego podemos comentar. Fantástico, pues gracias a los 4 por esta primera visión. Y ahora que ya sabemos cómo os afecta el coste de la energía incrementado a vuestras operaciones, sí que nos tocaría quizás formular deseos por parte de cada una de las empresas o propuestas a las administraciones que tienen capacidad de decisión, tanto local como autonómico como nacional, sobre qué hacer para preservar la competitividad energética de nuestras empresas. Quizás podemos empezar otra vez por ti, por Siemens, Miguel Ángel. Pues antes de contestar esta pregunta, me gustaría comentar qué es lo que podemos hacer nosotros mismos. Perfecto. Porque yo en preguntar a la Administración pues sería primero aportar algo y luego que nos acompañen. Yo creo que el camino está claramente en pues empezar a reducir el consumo. Se ha dicho antes, lo ha dicho la Secretaria de Estado, hay que reducir el consumo, que no es fácil, porque claro, todos tenemos crecimiento en las compañías y además toda la digitalización, es decir, todos los procesos van a ser cada vez más eléctricos, con lo cual, ¿cómo se reduce el consumo? Pues el consumo se reduce pues analizando, sensorizando, en detalle, aplicando inteligencia artificial, comprando aparatos nuevos. Me refiero al término de aparatos para no decir que es un ordenador, es decir, aparatos en general, para aportar a través de esa modernización, de aportar un consumo generalmente reducido. Nosotros, por ello, porque claro, nuestros clientes este problema nos lo ponen en la mesa, hemos desarrollado una hoja de ruta para descarbonización, que al final es una reducción de consumo, pero también de las partes de energía que no queremos, que consumen demasiado CO2, y esto yo creo que es el paso número 1 fundamental. Es decir,
Esto tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en la mesa anterior, y ahora voy a lo de la Administración, que nosotros queremos impulsar el tema renovable. Por supuesto queremos impulsarlo, pero es una realidad que ahora mismo el dato es que deberíamos hacer el doble de las instalaciones, también se dijo en la mesa anterior, lo repito para que quede también más marcado, se deberían instalar el doble de los gigavatios anuales para conseguir el objetivo del 2030, pero ya vamos 2 años tarde. Con lo cual, el tema de tener fuente adicional renovable sí va a ocurrir, pero no a la velocidad que nosotros queremos, con lo cual la solución tiene que estar en descarbonizar y reducir consumo. A la Administración ya le hemos pedido todo el tema de trámites. No nos olvidemos que estamos hablando de trámites, pero al final somos nosotros. Porque si nosotros tenemos una tierra, vivimos en un país democrático y queremos que sea democrático, no queremos que ocurra como en otros países que bueno, ya sabéis lo que quiero decir, que no se siguen unas reglas puramente de ciudadanos. Es decir, somos nosotros los ciudadanos que debemos autorizar a las administraciones de reducir el tiempo que se requiere. Un solo ejemplo, y ya te paso otra vez a ti. Hemos empezado a iniciar un proyecto de eólica marina flotante en Galicia. Después de unos cuantos meses había más de 6.000 recursos administrativos de ciudadanos que tenían pues algún tipo de comentario, lo voy a dejar así muy neutro, pero ciudadanos, es decir, no hablemos de las administraciones, somos nosotros. Es decir, nosotros tenemos que aportar ese deseo para poder realmente acelerar todo lo que es la industria renovable. Ahí entraría el concepto de interés general que también se ha hablado antes, ¿no? Que quizás en algún momento podría prevalecer sobre los intereses de esos particulares que estabas comentando. Totalmente. Gracias, Miguel Ángel. Pues en el caso de SEAT, pues, somos conocedores de que hay ayudas para el sector, no específicamente para energía. Ayer se ha publicado el PERTE del vehículo eléctrico conectado con una inyección prevista de 397 millones para una fábrica de baterías del grupo Volkswagen. Eso sería una medida, pero ahora hablamos de energía. No sé si en el campo de la energía habría algo más concreto que podríais desear. A ver, después de ti es siempre difícil encontrar lo mismo porque el grupo Volkswagen y Siemens trabajan ya muchos años juntos y casi tenemos los mismos retos y mismos problemas. Entonces es muy parecido que has comentado y yo lo veo también como tú, que podemos hacer nosotros. Y nosotros tenemos que apoyar también al final a todos que nos quieran ayudar, facilitar con qué nos pueden ayudar y qué podemos aportar nosotros para ellos y qué es el tema, qué podemos hacer, buscar soluciones factibles para los retos que tenemos, para tener un trabajo más transparente. Y la única cosa que yo actualmente, porque el PERTE estamos en ello y hablamos mucho, y claro, la pregunta era si puedo decir algo del asunto. Actualmente es que somos SEAT Cupra y esta fábrica es del Volkswagen Consorcio, pero es PowerCo, es componente, entonces no es parte mío. Entonces ahí están negociando otra gente y por eso algo que digo ahora puede ser correcto o malo en el mismo momento. Y por eso, perdona que no puedo decir ahí algo. Pero el tema para mí es, la única cosa que pido actualmente de ayuda es de verdad reducir la burocracia. ¿Se llama así? Sí. Porque creo que Verena lo dijo antes muy bueno, es que si gente quiere hacer algo, deja hacerlo y ayuda en hacerlo. Y creo que hacemos ahora muchas cosas de verdad con energía renovable y de verdad con las placas solares, pero cuando veo ahora y también pedir el PERTE, ¿cuántos papeles tenemos que rellenar hasta que primero podemos entrar a una primera charla
nos cuesta horas y horas que yo quiero invertir en otras cosas, porque estas horas de rellenar papeles, lo podía meter en nuevas cosas en I+D, donde ya podemos mirar cómo podemos potenciar la batería. Porque claro, siempre el tema va a ser, el coche eléctrico va a ser un gran éxito si una vez sacamos cargar como meter gasolina. Si podemos cargar una vez en 5, también 10 minutos, ¿es ok? Pero claro, actualmente que tienes que esperar media hora o 40 minutos, actualmente todavía cuesta al cliente cambiar por esto, pero ahí quiero meter más la energía y ahí tenemos proyectos muy buenos. También qué hacemos ahora, y ahí vamos a hablar otra vez de ayudas, porque estamos ya pensando en el Circular Economy. Entonces, que es muy interesante para nosotros, porque invertimos ahora mucho en la batería, pero después tiene una segunda vida esta batería. Porque un día la batería no te lleva más con el coche, pero la energía que todavía queda, y es comparable como un Apple iPhone o Huawei, como se llaman todos, es que ahí la batería cada año también va menos. Pero la energía siempre queda a un 5 o un 60%. Y con esto, vamos a hacer un retrofit. Ya estamos pensando en estas baterías, cómo hacemos retrofit. Ahí estamos también valorando que no estamos pensando solo en el sector automóvil, ya también qué podemos hacer para la comunidad y hacer un retrofit de las baterías y después hacerlo como un sandbag para las casas en casa. Y en estas cosas queremos meter más cosas, y si nos ayuda aquí el gobierno a reducir la burocracia y que podemos hacer más cosas ahí, era genial. Y ahí estamos trabajando. Pues ahí queda el mensaje hacia las administraciones. Gracias, Emmanuel. En el caso de Bayer, ¿qué pediríais a las administraciones? Bueno, muy al hilo de lo que se ha dicho. Nosotros operamos en industrias altamente reguladas, ¿no? Y hablando de competitividad, también la flexibilidad de repercutir lo que pasa en la cadena de valor es limitada. Aquí yo hablaría de lo que es colaboración a través de la cadena de valor, pero también con las autoridades, ¿no? Desde el punto de vista marco jurídico, fiscal y acompañamiento. Nosotros lo que hemos hecho, ya lo hemos hecho desde hace algún tiempo y se intensificó desde que la guerra de Ucrania y Rusia inició, es realmente trabajar con la cadena de valor, viendo a nuestros proveedores, viendo cuáles son las emisiones que ellos tienen, el consumo energético, y tratar de juntos ver cómo podemos optimizar el consumo de energía y al mismo tiempo reducir nuestras emisiones. Se mencionó también esta mañana en la primera mesa, ¿no? el anticiparnos a este tipo de situaciones y el optimizar todo esto nos lleva, en nuestro caso, por ejemplo, hemos reducido 50% nuestras emisiones en los últimos 2 años a través de energías renovables, a través de cambiar procesos técnicos en los sistemas de operación, pero sí apelaría, y creo que es muy importante el que no pongamos la responsabilidad nada más en un sector, sino que miremos a través de la cadena de valor los distintos agentes que intervienen para que juntos, con distintas medidas, podamos ir logrando que esto sea mucho más eficiente, porque hemos visto que es un maratón, no es un sprint, y habrá que irnos acompañando en cada tramo del camino, ¿no? Así que yo también apelaría a lo que pueda ser predecible, ¿no? Que no, las sorpresas de repente son lo que nos desestabilizan, porque cuando hay una política fiscal y un marco jurídico estable, también esto ayuda a que podamos tener o decisiones de inversión o, por ejemplo, también hablando un poco de lo que hemos hecho nosotros, en el último año, el año pasado, invertimos 31 millones de euros para revisar todos nuestros espacios en España, plantas, oficinas, etcétera, desde el punto de vista de eficiencia energética, aplicando ecodiseño y aprovechando todos los recursos naturales. Así que esto también tiene que tener una coherencia en invertir para que esto pueda ser continuado en el tiempo, ¿no? Es un poco ambas partes de la ecuación tenemos que participar en este sentido. Predictibilidad y cadena de valor, en un sector altamente regulado, como decías. Así es. Bien, pues en el caso de UNEX nos comentabas hace un momento que tenéis ya algunas ideas sobre cómo poner en marcha esta transformación y qué supondría esto para la administración. A mí me gustaría contestar la pregunta en el mismo sentido y con la aproximación que ha hecho Miguel Ángel, ¿no? Una parte, ¿qué hemos hecho nosotros? Y la otra parte, ¿cuál es la carta a los reyes que nosotros pediríamos, ¿no? Una más micro y la otra más micro-macro, por decirlo así. Entonces, ¿qué hemos hecho? Evidentemente hemos hecho un plan energético para reducir el coste, evidentemente. Entonces, básicamente hemos hecho 3 cosas. La primera es analizar la autoproducción. Estamos autoproduciendo. Esto nos sirve bueno, de hecho, en nuestra nueva sede
que muchas gracias por el comentario. Nos acabamos de trasladar en el 22 y ahora estamos produciendo un 40% de lo que consumimos a través de fotovoltaico. Aparte de que hemos mejorado la eficiencia por todo el tema de certificación LEED Gold, etcétera, pero este es un paso. Esto nos sirve también a nivel logístico, a nivel centros de producción, que es donde tenemos el mayor consumo, lo estamos analizando y parece que por la tipología de instalación que nosotros haríamos no llegaríamos a un porcentaje muy elevado, con lo cual nos solucione completamente el problema. Entonces, hemos hecho una segunda vía de solución, que es también lo que mencionaba Miguel Ángel, que es, tenemos un plan que ya estamos en marcha, ya está de hace unos años, de renovación de la maquinaria. Es decir, y esto en las empresas que producimos ya, lo que estamos haciendo es sustituir las máquinas servohidráulicas por máquinas energéticamente más sostenibles, que son las máquinas eléctricas. Entonces, a lo mejor máquinas que nos han servido muchísimos años, toda la vida, y nos han dado muy buen servicio, ahora se nos convierten en devoradoras de energía. Entonces, hemos hecho un plan, estamos allí, pero bueno, aquí solo un comentario, todos estos planes requieren un tiempo y unos recursos. O sea, estoy de acuerdo que tenemos que ir rápido, pero cuando esto lo bajamos más a micro, esta velocidad, bueno, es la que tenemos que ayudar a que sea más rápida, ¿no? Y la tercera cosa que hemos hecho también es la gestión digitalizada de las máquinas. También estamos en ello. Y bueno, estamos muy contentos. Ahora, si pudiésemos pedir, ya que, bueno, pues yo me he traído aquí mi chuleta para que no se me olvide nada. Primero, crear ayudas fiscales para incentivar a que las empresas renueven sus parques de maquinaria. ¿Vale? Es básico, porque al final la máquina nueva no solo te da una mayor eficiencia energética, te da una mayor velocidad, te da una mayor calidad. O sea, ganas eficiencia, pero sobre todo competitividad. Y el titular era cómo somos más competitivos, ¿no? Y al final la energía es una parte de esa competitividad. Primer punto. Segundo punto. Es nuestro punto de vista. Priorizar las ayudas en forma de incentivos fiscales frente a las subvenciones. ¿Vale? Entendemos que las subvenciones son políticamente rentables, lo entendemos y nos parece bien, pero a veces son poco eficientes y crean mucha burocracia. Bueno, que ya lo habéis dicho vosotros, ¿eh? Estamos de acuerdo. Entonces, tercer punto, muy importante, intentemos simplificar el concepto de deducciones. En España, en Alemania lo desconozco, esto estoy hablando más. Aquí las deducciones son muy complicadas. Hay pocas y además son muy poco ágiles. De hecho, hay algunas grandes auditoras, bueno, grandes consultoras más que auditoras, que hacen estudios de dificultad de aplicarse deducciones en I+D, por ejemplo. Y España, junto a Sudáfrica, somos el país, el top de la dificultad global de aplicar estas deducciones, cosa que nos parece que no está a la altura. Lo digo porque cuando analizamos el tema energético nos parece importante ligar los diferentes temas. Cuarta, esta sí que es una propuesta ya un poco nuestra, pero pensamos que es interesante, igualar las ayudas fiscales de I+D a las de IT. Es muy importante y que además sea un porcentaje único de deducción. ¿IT sería? Es la innovación tecnológica. O sea, una cosa es lo que es nuevo para el mercado, ¿no? Más ID, y la otra es IT, lo que es realmente nuevo para tu empresa. Porque para nosotros puede ser algo muy relevante en nuestra competitividad. Entonces, ID está en un 25, IT está en un 12. Nuestra propuesta, bueno, por si alguien nos quiere escuchar, un porcentaje único que fuese único y del 30%. Porque al final, es que coincido mucho en lo que decías, el tema de la I+D es básico. Y bueno, las dos últimas, ayudas fiscales para la digitalización. Y ya para acabar de rematar y acabo, sí, bueno, la Carta Reyes, ¿no? Para los reyes siempre se pide lo imposible, pues la libertad de amortización y poder hacer una amortización acelerada si la empresa quiere. Esto no le perjudica a las arcas públicas, pero a nivel de empresa, porque antes lo decías, ¿no? O sea, al final aquí se trata de ser más competitivo, de ser más ágiles, de ser más rápidos. En España, respecto a otros países, tenemos un problema de tamaño. Nuestras empresas, bueno, somos un poco más grandes, pero estamos en el Mittelstand. Nuestras empresas necesitan ganar volumen. ¿Y cómo vamos a ganar volumen? A través de la innovación, de la eficiencia. Entonces, bueno, quería acabar solo
Y ya no pues, pido más deseos. No, pues espero que haya... que había aplausos emergentes en la sala. Bueno, gracias. Me iba a decir que espero que haya representantes de la Administración presentes o al otro lado de la pantalla para tomar nota de esta colección de medidas que creo que todos podemos compartir. Y también esa ayuda a la renovación de maquinaria. Estamos ayudando a que los consumidores cambien de coche por coches más eficientes o coches eléctricos, pues ¿por qué no con las maquinarias que usamos en las industrias, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, si quieres. Perdón, no, yo creo Sí, que es muy importante. Estamos ayudando a renovar instalaciones X de productos que vienen, bueno, queda políticamente correcto, pero bueno, de China. Y tenemos que pensar en tener aquí la producción y bueno, y yo creo que comprar aquí también un poco los productos, ¿no? Perfecto, pues ya para terminar esta ronda de debate, pues querría pediros unas reflexiones finales en cuanto a un poco lo que ha dicho Neus, la Carta a los Reyes. Es decir, ¿cómo os imagináis que podemos entre todos, vuestras empresas por un lado, la Administración y la sociedad en su conjunto, asegurar que realmente seguimos siendo competitivos en España con nuestras empresas, especialmente en el tema energético? ¿Qué tendría que pasar para que en 2030 echemos la vista atrás y digamos, hemos hecho los deberes, lo hemos hecho bien? Pues yo me gustaría recoger el concepto de autoconsumo, porque me lo había preparado de postre, Sí. qué es lo que podemos hacer nosotros. Sí. Yo creo que el tema del autoconsumo es muy, muy importante y fijaros que el concepto más importante de lo que estamos discutiendo hoy es, por encima de la energía, es independencia. Es independencia. Es no depender en Europa de todos los suministros, no que vayamos a cortar suministros de Asia o de otros continentes, pero tener una independencia más pronunciada. Entonces, esa independencia tiene que llevar a reindustrializar Europa, también independizarnos de la energía que no es verde. También es independizarnos de la dependencia de las pocas empresas que venden energía. Y yo creo que ese es el concepto para mí más importante, es tener una visión muy clara de en qué áreas necesitamos tener menos dependencia de factores externos. Y esto culmina naturalmente que a nivel europeo, pues no solo tenemos que acelerar mucho más las renovables, sino que también tenemos que tener una política europea, con lo cual me ha gustado mucho, y lo he visto yo personalmente en los últimos meses, esa colaboración mucho más intensa hispano-alemana, que desde que está el nuevo gobierno, siempre se ha cultivado, pero desde que está el nuevo gobierno hay una intensidad bastante más importante, y yo creo que eso es crucial. Es decir, independencia, colaboración europea y qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación. Perfecto, pues autonomía estratégica, ¿no? Independencia tiene que ser uno de los elementos, ¿no?, para llegar a ese futuro positivo. En el caso de SEAT, ¿estaréis ya, digamos, culminando vuestros procesos de inversión? Pues ya hiciste el final con tu speech. Es que ya estaba todo. Al final es así. Y yo ya lo dije antes, es que este país tiene todo en su mano y tenemos que pensar una vez hacerlo aquí. Y yo lo veo también. La única cosa que, claro, necesitamos siempre dos piernas para estar un poco más seguro. Por eso no podemos cortar todo de Asia, porque claro, también ahí hay tecnologías que tenemos que aprender de ellos también, porque ahora es un cambio que no aprenden solo nosotros, pero que tenemos que ser más independientes. Y aquí hay de verdad de todo. Y podemos ser de verdad autónomos. Si queremos, podemos ser autónomos. Y eso tiene que ser una gran ventaja que tenemos, y tenemos que esta visión la tenemos en SEAT Cupra totalmente. Nosotros hemos comprometido que vamos a ser verde, vamos a tener una fábrica verde. Claro, necesitamos ahí también ayuda, claro, de los temas que nos puede mandar toda la energía que necesitamos, porque la más grande energía que tenemos en fabricar un coche es la pintura. La pintura es tremenda, que necesitamos energía, y estamos cambiando también, ahora puedo decir, porque
¿qué tenemos que hacer? No es siempre económico. También ahora cambiamos el oven para hacer la pintura, para secar la pintura, cambiamos de gas a eléctrico. Claro. Y no es un business case, lo digo también muy claro. Actualmente no es un business case, pero es el cambio del futuro para ir el camino verde. Y con eso es el tema, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Que invertimos en cosas para el futuro. Y no siempre mirando solo al business case, porque si miramos solo al business case nunca vamos a cambiar. Pero es una inversión del futuro y nosotros nos hemos comprometido no solo en Seat Cupra, también en el grupo Volkswagen, de cambiar a verde. Y nosotros llamamos siempre un poco Let's Go Green y en este camino vamos. Y Pues, es un mensaje muy interesante el de cambiar la tecnología sin que todavía sea rentable, apostando por el futuro. Creo que eso es una señal de compromiso muy fuerte. Gracias, Emmanuel. En el caso de Bayer, 80 años en el país, los próximos 10 imagino que también serán importantes, ¿no? Más de 120 en el país, 80 en la planta. En la planta. Pero no, verdad. yo Sí, sí. rescataría un par de mensajes que incluso los escuchamos la semana pasada en el Foro Hispano-Alemán en Berlín, en donde se hablaba de la necesidad de tener una Europa fuerte, cohesionada, ¿no? Para reducir las dependencias de otros países. Y hablaría también de la necesidad de tener una industria, un tejido industrial y empresarial fuerte y cohesionado. Vuelvo al concepto de la cadena de valor, donde podamos garantizar o facilitar el acceso y la accesibilidad a energías verdes, renovables, a los distintos actores, ¿no? Para llevar nuestros productos, nuestros automóviles, nuestros equipos a los distintos usuarios o consumidores. En nuestro caso en particular, en el aspecto sanitario, el de salud o agricultura, también es importante el que podamos garantizar que lo que hacemos lo hagamos también desde el punto de vista sostenibilidad, no únicamente enfocarnos al aspecto energético. Vuelvo a lo que dije al inicio del foro, todo bajo el paraguas de una estrategia de sostenibilidad que impacta obviamente la forma en la que utilizamos la energía, en la que la podemos optimizar y eso definitivamente tiene que ser ligado a negocio y como lo decían aquí, a veces no hay un business case, pero es hacia donde deberíamos de ir. Gracias, Bernardo. Y a Neus, tus Bueno, últimas reflexiones. Sí, 3 ideas solo. La primera es positiva. Estamos en un sector absolutamente estratégico y además de futuro, porque el mundo es eléctrico. O sea, yo creo que esto es importante, ¿vale? Pero es verdad, ya se ha dicho, pero me gustaría repetirlo, que tenemos que simplificarlo y tenemos que ser mucho más didáctico y tiene que haber más transparencia. Voy a coger un ejemplo que es muy básico y sé que es muy poco técnico, pero para mí es súper ilustrativo. Más del 60% de la gente no entiende y no sabe leer la factura eléctrica que recibimos en casa. O sea, ya sé que es muy básico, pero para mí es puro sentido común, ¿no? Estamos hablando de inmensas inversiones y tenemos un problema que la gente no sabe leer la factura eléctrica. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué pasa y qué tenemos que hacer? Este para mí es importante. El segundo, tenemos que potenciar absolutamente nuestra soberanía tecnológica. O sea, aquí somos unos fieles defensores. ¿Cómo? A través de la inversión industrial, que ya se ha dicho, renovación de maquinaria, industria 4.0, digitalización, automatización, lo que queramos, pero es importantísimo esta inversión industrial. Y el último, que apostemos, pero que apostemos de verdad, que seamos valientes y que hagamos incentivos fiscales a la inversión, que refuercen, porque al final lo que vamos a hacer es reforzar nuestro tejido empresarial industrial, que sea más competitivo, pero que sea menos dependiente, que sea más independiente. Entonces, para competir tienes que ser ágil, tienes que ser más rápido, entonces tienes que tener independencia. Y yo creo que bueno, acabaría aquí. Bueno, creo que son 3 ideas muy potentes con las que damos fin a este debate. Gracias a los 4 por estas reflexiones tan interesantes. Yo me quedo con el compromiso firme de las 4 empresas por este país, por mantener operaciones, con vuestros planes de empresa para mejorar, para hacer la parte que os toca a vosotros de superar ese reto a base de recursos, de energías renovables, de nuevas tecnologías, de digitalización, de superar esa inercia a la hora de adoptar tecnologías que todavía no están siendo rentables y, sobre todo, el mensaje a la Administración de eliminar burocracia, simplificar trámites, acelerar trámites, mejorar la forma de pedir deducciones y trabajar, sobre todo, desde la Administración por la independencia y la autonomía estratégica en energía y en componentes en nuestro país, para tener al final pues, un sistema más sostenible
y sobre todo, que apueste por la industria. Al final, la industria es la clave de nuestro mensaje y tendríamos que intentar protegerla entre todos. Así que muchas gracias a los cuatro, gracias a vosotros por vuestra atención y damos ya por concluida esta sesión de debate. Gracias.